Muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal de Emprende con Chuck. En este vídeo os voy a hablar de Socialek. Se trata de una plataforma que nos permite ganar dinero a través de Facebook y Twitter. Nos permite monetizar estas plataformas en piloto automático, ¿vale? Socialek es tan sencillo de utilizar que no tendréis que dedicarle más tiempo que el de configurar las campañas con unos sencillos pasos que ahora os explicaré. Por lo tanto, si os gusta lo que estáis escuchando, os animo a que os suscribáis, activéis la campanita, les des like y lo compartáis. Sin más dilación, vamos a ello. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es entrar a la página de socialek.com. No os preocupéis que os dejaré en la descripción el enlace. Como veis, es una plataforma que no ves, se dedica para crear contenido y monetizar por ello, ¿vale? Lo bueno de esta plataforma es que podemos crear nuestro propio contenido o co-crearlo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos nos dan contenido ya sea en formato vídeo, imagen o texto. Con lo cual solo tendríamos que editarlo y ponerle nuestra marca, personalizarlo con nuestra marca. Así que para los que sois que no tenéis así mucha, que no sabéis qué hacer y tal, es una buena idea. El siguiente paso sería compartirlo bien en Facebook o en Twitter, en las dos redes sociales a las que nos dedicamos. Como veis, ya son más de 1000 comunidades las que están suscritas a esta plataforma. Con lo cual hay mucha gente que está invirtiendo dinero en esta plataforma que luego indirectamente nos va a llegar a nosotros mediante los anuncios que pongan en nuestra fanpage. En el caso de Facebook. Como podéis ver, luego también tiene aquí la pestañita de blog. Que si antes de nada deciros que está en español y en inglés. Otro dato muy importante. Bueno, en blog, pues mira, tenemos aquí que nos indican cómo crear campaña y generar retorno, cómo comenzar a generar dinero con nuestras cuentas sociales, temáticas nuevas para nuestras campañas. El postear más no quiere decir que signifique que ganemos más dinero. Luego tienen otra con los 10 secretos y trucos para crecer nuestra fanpage rápido y 4 estrategias para crecer nuestras cuentas sociales. Os animo a que le deis una vueltecita aquí a esto porque la verdad que es de gran ayuda. Bueno, pues ya conociendo un poquito más acerca de esta plataforma, el siguiente paso sería ir a registrarnos. Sería aquí en Regístrate. Y bueno, pues como veis sería poner el correo, nombre, apellido, contraseña, que estás de acuerdo con los términos y condiciones y crear, ¿vale? Lógicamente yo ya tengo mi cuenta creada, que vamos ahora mismo a ella. Nada más loguearnos, lo que nos sale es que ahora mismo están en pausa las publicaciones por nuevas mejoras. Los contenidos permanecerán inactivos debido a que estamos instalando nuevas mejoras de las que podrán disfrutar muy pronto. Os mantendremos informados. A ver, fuentes no oficiales me han dicho que esto, como mucho, unos días pueden tardar en actualizar esto. Con lo cual, bueno, sería esperar y poco más, ¿vale? Os enseño un poquito cómo funciona, ya que yo me la acabo de crear, recomendado por un amigo que ya la está utilizando y está obteniendo buenos resultados con ella. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestras redes sociales a la plataforma. Dale permiso a la plataforma para que pueda acceder a nuestra red social, ¿vale? Porque lo que va a hacer la plataforma va a ser, ahora lo veréis cuando creemos la campaña, que le vamos a programar unos horarios para que ellos pongan anuncios de la temática que nosotros queramos dentro de nuestra fanpage, por ejemplo, de Facebook o en Twitter. ¿Vale? Para vincularla nos tenemos que ir a Socialek Monetize. Le damos a Social Account y como veis aquí me aparecen la de Emprende con Chuck, que es la que esta la acabo de crear hoy, que es la por la cual me estáis viendo, imagino, en este vídeo en el canal de YouTube. No, me imagino, no, que me estáis viendo por esta cuenta. Y luego me aparece otra. Bueno, estas dos no vienen al caso con esto, con la temática que os quiero enseñar y demás. Pero vamos, me voy a enfocar en estas dos. La de Emprende con Chuck, que es, como ya os digo, por la que venís. Y luego es esta otra fanpage que tengo, que os animo a que la visitéis. Si os gusta el tema de recetas de cocina y tal. Todos los días subo recetas de cocina, ¿vale? Tengo
tengo la fanpage y luego tengo el canal en YouTube. Si queréis os lo pondré en la descripción, por si queréis echarle un vistazo y tal, y si os queréis suscribir, pues ya está. Bueno, pues cuando nos salga esto, para vincularlas, como veis, yo de Twitter, esto sería la sección de Twitter, esta la de Facebook. En Twitter yo no tengo página, por lo tanto, no me aparece nada. Simplemente, para los que queráis, tanto en Facebook como en Twitter, yo como ya en Facebook ya las tengo vinculadas, pues no me aparece, ya me aparece desconectar. Tendría que darle a conectar, me pedirían la clave y automáticamente se vincularía con Facebook, ¿vale? Con lo cual no tiene mayor complicación. Ahora lo que vamos a hacer para que nos aparezcan anuncios, voy a enseñar a cómo crear la campaña. Por ejemplo, en esta de Emprende con Chuck, ahora mismo no puedo crear campañas porque te exigen un mínimo de 5.000 seguidores, ¿vale? Entonces la deselecciono. Con la que voy a mostrar el ejemplo es con A la Rica Cocina, que de hecho ya tengo una campaña creada, pero bueno, para que veáis cómo funciona. En esta sí me permitiría porque ya tengo 23.000 seguidores, o algo más, no sé deciros exactamente. Por lo tanto, la seleccionamos, nos vamos aquí a campañas. Como veis, ¿no veis? Ya tengo una habilitada, pero bueno, para que veáis cómo funciona, sería darle a añadir nuevo, ¿vale? Tendríamos que ponerle aquí un nombre de campaña, aquí en descripción, si no queréis ponerle, no le pongáis nada, ¿vale? Entonces aquí ponemos, pues por ejemplo, campaña a la rica cocina, para saber a lo que me refiero, a la fanpage que estoy tratando. Como veis aquí en importante, solo las cuentas sociales con más de 5.000 fanáticos son elegibles, a menos que sea un grupo de Facebook. Se me ha olvidado comentaros esto. Para los grupos de Facebook también la podéis monetizar, y creo que lo podéis monetizar desde 10 seguidores en el grupo, con lo cual fijaros lo bien que está. Siguiente paso sería pinchar en la imagen, luego seleccionar la temática, en mi caso español, y aquí ya sería seleccionar los anuncios que queremos que nos aparezcan en la fanpage. En mi caso, como es de cocina, pues relacionado con cocina, y me pondrían anuncios, pues en este caso, pues mira, de consejo de cocina me parece bien, recetas dulces, saladas, en fin, ya sería marcar lo que quisiéramos, ¿vale? Podemos marcar todo lo que queramos, lo que vaya relacionado un poco con nuestra página, porque de qué sirve hablar de cocina y que me esté haciendo anuncios de deporte, yo que sé, por ejemplo, ¿no? Entonces lo suyo es mostrar la temática a la que se refiere nuestra página. Una vez que ya lo tengamos decidido, bajamos para abajo. Aquí en mensaje hay que dejarlo tal cual. Así le damos el poder a la página para que ponga el mensaje más relacionado con el anuncio que nos van a poner, ¿vale? Entonces lo mejor sería eso. Y aquí ya sería poner agregar una hora. Seleccionaríamos los días que queremos que nos pongan esos anuncios y la hora a la que queremos que nos los pongan. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero que el primer anuncio me lo pongan a las 2 del mediodía. Pues selecciono los días que quiero, que ya los tengo todos, y a las 2, salvar. Vale, el mensaje que me sale es debido a que yo ya tengo creada otra campaña, ¿vale? Entonces me dice que excedo el límite de temáticas. Pero bueno, para que os hagáis una idea, sería seleccionar los días que queremos, la hora y salvar. Que por ejemplo queremos que a las 10 de la noche salga otro anuncio, sería añadir otra vez, seleccionamos los días y sería poner simplemente las 10. Luego ya simplemente sería darle a salvar, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra campaña creada. Yo ya tengo creada esta, ¿vale? Por lo tanto no me dejaba activar la otra. Pero bueno, para que veáis el ejemplo sería así. Luego para el tema de pagos sería irnos aquí a Payment. Lógicamente yo me acabo de crear la cuenta, no tengo todavía ningún saldo. Aquí nos empezaría a aparecer lo que vamos facturando y lo que está pendiente de confirmación, y una vez que lo confirmen nos lo pasan aquí a este lado. Decir que solo se puede retirar a partir de $25. Una vez que nos saliera aquí a partir de $25 sería darle aquí a Withdraw Fund, pinchar y nos lo mandarían a una cuenta de PayPal, ¿vale? Que suele tardar entre un día y 7 en aparecernos en la cuenta. Así que nada amigos, esto era lo que os quería enseñar en el vídeo de hoy.
Y nada, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir y todas esas cosas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.